acompañado del secretario de Marina, el señor de la Secretaría de la Defensa Nacional, acompañaron al presidente Enrique Peña Nieto en la celebración del 101 aniversario de la Marcha de la Lealtad. Nadie por encima del orden jurídico. Secretaría de la Defensa Nacional. Las Fuerzas Armadas seguirán apoyando para garantizar la seguridad, afirma pues el militar que tuvo a bien hablar ese día. Dice, piden respetar el orden jurídico. Y sobre todo en estas marchas de la lealtad tenemos la oportunidad de siempre ver a los cadetes del Colegio Militar, que fueron los que acompañaron al presidente Madero en aquella ocasión, y aquí lo vemos pues en un resguardando la seguridad del secretario de Marina, del secretario de la Defensa y el mismo presidente Enrique Peña Nieto. La marcha del 101 aniversario de la lealtad la conmemoró en diferentes estados de la República. En Jalisco, el general de brigada del Estado Mayor de la 79 Grupo de Infantería, Porfirio Fuentes, ante la estatua de Francisco I. Madero. Los militares, con la representación de funcionarios estatales, entonaron el himno del Ejército y el himno nacional, con salvas de honor. En la capital de Yucatán, el comandante de la región militar, Jesús Javier Castillo Cabrera, dijo que frente a los retos de las Fuerzas Armadas se encuentran en un renovado proceso de modernización. En Chetumal, Quintana Roo, el secretario particular Manuel Valencia Cardín y el comandante de la 34ª Zona Militar, Dagoberto Espinosa, presidieron las efemérides del en el monumento a los niños héroes. En el acto, Valencia Cardín afirmó el fervor de los cadetes cada vez cobra mayor vigencia por este acto heroico con que se pone de manifiesto la entrega y el patriotismo. Bueno, recordemos algo muy importante que sucedió en aquella época en la Marcha de la Lealtad, pues sobre todo que había dos escuelas militares muy importantes en aquella época, la escuela de aspirantes y el colegio militar. La escuela de aspirantes pues era una institución donde se preparaba a la gente de mayores niveles socioeconómicos, y el colegio militar pues era una institución dedicada al pueblo. En el momento mismo de la traición que surge don Francisco I. Madero, cuando grupos de la escuela de aspirante toman el Palacio Nacional, al término de este hecho, y sobre todo con la muerte del señor Francisco I. Madero, y después de que desaparece Victoriano Huerta del poder y entran nuevos jerarcas para ocupar el poder de la Ciudad de México, se ordena la destitución y la desaparición de la escuela de aspirantes. Yo lo menciono porque en aquella época pues había algunos familiares que estuvieron tanto en el colegio militar como en la escuela de aspirantes, y eso determina que algunos de estos familiares pues dejaron de pertenecer a esta escuela militar de una estructura jerárquica. Bueno, pasamos a otro tema. Cuando nosotros sabemos que algunos de los presidentes de México, al término de su gobierno, 6 años después, pues tenemos algunos de ellos la vida después de Los Pinos. La Ciudad de México tiene la casa presidencial, se llama así Los Pinos, sobre todo porque alrededor, en el bosque de Chapultepec y al interior de esta institución, pues hay pinos que son los que enmarcan la estancia de los presidentes en México, perfectamente custodiada por el ejército mexicano. Algunos de los presidentes, como lo puede ser don Miguel Alemán, el presidente Cárdenas, cuando les tocó vivir en este lugar, en la casa presidencial. Voy a leer algunos de los comentarios que se hicieron. Dice: retiro a medias. Luego de dejar la presidencia de la República, el general Lázaro Cárdenas afianzó lazos con Rusia y Cuba, vivió en su casa en Las Lomas. Tanto Gustavo Díaz Ordaz fue designado por José López Portillo como embajador de México en España. Ernesto Zedillo Ponce de León se fue a Connecticut, mientras que Miguel de la Madrid permaneció en su residencia en Coyoacán. Por su parte, Carlos Salinas de Gortari, quien es un gran orador, sufrió la encarcelación de su hermano Raúl. Bueno, pues muchos de los expresidentes pues se han dedicado a trabajar en algunas otras acciones, y lo vemos como por ejemplo el expresidente de México, que acabamos de mencionar precisamente hace unos minutos, pues el señor Calderón,
pues él se fue a trabajar a una universidad en Estados Unidos y está ejerciendo por invitación, pues para dar a conocer quizá a algunos connacionales y a otros visitantes de algunas universidades este hecho de convivir y dar a conocer las experiencias de los expresidentes. Algunos de ellos se retiran para escribir y bueno, pues recordemos algunos de ellos, como por ejemplo el señor Ernesto Zedillo Ponce de León, que es asesor de una institución económica y que recibe un sueldo. Él renunció prácticamente al sueldo de presidente de México debido a la gran cantidad de dinero que se le está pagando a una institución empresarial. Bueno, amigos, vamos a pasar a otro hecho muy importante, que es precisamente en la Ciudad de México. Parece que es una moda muy rara que se está dando en todas partes del mundo, porque precisamente estamos viendo que el señor gobernante de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera, pues está recibiendo apoyos precisamente para que en la Asamblea del Distrito Federal sea apoyado precisamente la utilización de la despenalización que se llama de la marihuana. Dice: plan para descriminalizar la marihuana. Mancera: no tengo ninguna iniciativa. El jefe de gobierno asegura que no solo ha tenido pláticas con legisladores, agradece el apoyo de expresidentes que le manifestaron, entre ellos Calderón, con la manifestación de que en la Asamblea del Distrito Federal se apoye y se apruebe la utilización de la marihuana. En países europeos como Holanda, Suiza, Alemania, España y Portugal se han establecido salas de consumo supervisado de drogas en condiciones seguras e higiénicas. Ayer Mancera dijo, de acuerdo a lo que nos dice Yaret de la Rosa: no tengo ninguna iniciativa, obviamente he tenido pláticas con los legisladores, estoy seguro que de muchos de los actores que han hablado con las diferentes especialidades seguirán con los planteamientos y el análisis en el enfoque médico. Esto fue publicado en el periódico La Razón el jueves 13, el día de ayer, sobre todo escrito por Yaret de la Rosa en el periódico La Razón. En el periódico El Universal se escribe en la sección Metrópoli, dice: confronta marihuana a perredistas en la Asamblea del Distrito Federal. Ningún legislador local ni federal del Instituto Nacional apoyará la iniciativa. De los 34 diputados locales, 12 forman parte de esa corriente. Lo escribe Penélope Aldaz. Agenda legislativa: la perredista Adriana Montiel dice que las diferencias con el coordinador de su bancada en la Asamblea del Distrito Federal, Manuel García Granados, quedaron atrás. El líder René Bejarano, quien actualmente apoya la eventual candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas como presidente moral del Partido de la Revolución Democrática, dice: el IDN tiene 12 de 34 diputados del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En el Senado, la vicecoordinadora del PRD es Dolores Padierna, esposa de Bejarano. El único político ligado al IDN que respalda la despenalización es el delegado de la Cuauhtémoc, Alejandro Fernández. La regularización de la marihuana no es una posición de grupo parlamentario del PRD en su conjunto. No lo vamos a apoyar, dice Ariadna Montiel, líder de los 12 legisladores que forman parte de la corriente izquierda democrática nacional del PRD. Bueno, pues aquí tenemos diferentes opiniones, escrito en la sección Metrópoli del periódico El Universal, pero en el periódico Excelsior también se publica, dice: debate por la marihuana. Miércoles 12 de febrero, la Comisión Global de Política de Drogas felicitó al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera por su acción para la regularización de este tema. En la Asamblea del Distrito Federal discutirán la ley de aplicación del principio de oportunidad de materia penal. La iniciativa se concentrará en la persecución del delito. En la sección Metrópoli del Universal dice lo siguiente: el PRD presentará plan para regular la cannabis. Elogian expresidentes a la Asamblea del Distrito Federal y al doctor Mancera por impulsar debate. Descriminalizar consumo, busca reforma a la ley de salud local. Penélope Aldaz y Jonás Robles, el sector del Partido de la Revolución Democrática, presentará mañana su estrategia de integrar para impulsar la regularización de marihuana en el Distrito Federal.
La sección Metrópolis de ayer jueves dice, sin votos suficientes sobre la reforma para la cannabis. Se oponen 30 diputados y los cambios y los 11 darán resultados. Dice así los resultados: el Universal realizó sondeos entre los diputados locales para conocer la postura de la discusión legislativa, y dice así: PRD 34, Asamblea del Distrito Federal de 66 diputados, Partido Acción Nacional 13, PRI 9, Convergencia, Movimiento Ciudadano 3, PT 3, Partido Verde 2, Nueva Alianza 1, Independientes 1. Y esto nos está dando las razones. Dice, a favor 11, en contra 30, sin definir 15 y no contestaron 10. Bueno, pues ahí estamos viendo esta solución. Y bueno, amigos, vamos a una identificación de canal, regresamos, no se vayan.